Me encanta. Gracias. Por fin tengo un apodo. Que no sé, una verdura. Col. Ok, pues buenos días. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz de poder estar aquí esta mañana. Pero antes de empezar, quiero darles una advertencia. Y es que, pues van a ver, pero es que no hablo español, ¿no? Lo estoy aprendiendo, ¿no? Estoy en el proceso. O sea, voy a cometer muchos errores el día de hoy. A veces digo caballo cuando quiero decir cabello, ¿no? Maquillaje cuando quiero decir mantequilla, peligroso. A veces digo soy una gran vergüenza para mi esposa cuando quiero decir gracias, ¿no? También peligroso, pero verdad. Entonces solo les quiero pedir que me tengan paciencia, por favor, con el acento, con la gramática y todo esto. Pero esta mañana me invitaron a hablar sobre la misión que todos nosotros que somos cristianos, los que somos cristianos, todos nosotros compartimos esta misión. Específicamente mi tarea es predicar sobre la vida misional que ustedes deberían y pueden vivir aquí en su propia ciudad, alcanzando al mundo, ¿no? A través de alcanzar a sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, etcétera. Y este es obviamente un tema bastante importante, bastante. Fue la causa de la iglesia que planté hace 12 años a unas cuadras de mi casa. Fue la causa de nuestra mudanza a la Ciudad de México para capacitar a otros para hacer lo mismo. Es la causa de la vida que mi familia y yo vivimos actualmente entre Portland y la Ciudad de México, construyendo relaciones con los no cristianos y buscando oportunidades para demostrar el amor de Cristo, la generosidad de Cristo, la justicia de Cristo y también para predicar su evangelio. Como el tema es tan importante en mi propia vida, ¿no? Tal vez piensas que sería muy fácil predicar al respecto, pero no lo es. En mi experiencia personal es muy difícil predicar sobre las misiones locales. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros ya sabemos que tenemos el llamado, ya sabemos que hay innumerables oportunidades a nuestro alrededor y aún así la gran mayoría de nosotros batallamos, ¿no? Para realmente hacerlo como Dios quiere. Por ende, esta mañana no voy a predicarles acerca de lo que deberían hacer, creo que ya lo saben, ni de cómo hacerlo, creo que ya lo saben. Lo que voy a hacer es intentar derrumbar los obstáculos que están entre lo que saben que deberían hacer, sabemos que deberíamos hacer y lo que realmente hacemos. En mi experiencia, los dos obstáculos principales para vivir una vida misional son el miedo y la distracción. El miedo y la distracción. O no lo hacemos porque nos da miedo predicar a Cristo a los que no lo conocen. O no lo hacemos porque estamos distraídos por todas las otras preocupaciones de la vida, y hay miles. ¿Cómo podemos entonces superar estos dos obstáculos que impiden nuestro alcance local? Al hacerme esta pregunta una y otra vez, pensé en la iglesia del primer siglo y en cómo ellos superaron los mismos dos obstáculos del miedo y la distracción. Y creo que tú y creo que yo juntos podemos superar los mismos obstáculos de la misma forma que ellos. Piénsalo. Incontables cristianos del primer siglo,
incontables. Fueron rechazados por sus vecinos, condenados por su cultura y perseguidos por su gobierno, mientras eran alimentados a los leones, quemados vivos, crucificados, o mientras les taladraban agujeros en sus cabezas para poder verter plomo líquido adentro. Ellos enfrentaban todas estas consecuencias y más porque se rehusaban negar a Cristo o transigir su fe, aún ante las crecientes presiones culturales y las horribles amenazas de su propio gobierno. ¿Qué podría empoderar a un cristiano para vivir una vida misional y rehusarse a transigir cuando todas las presiones de la cultura y todos los poderes del gobierno están unidos en su contra? Igual de impactante es que miles de no cristianos voluntariamente eligieron a unirse a la misma iglesia y empezar a seguir al mismo Jesús que estaba causando la muerte de sus vecinos. ¿Qué podría llevar a un no cristiano a elegir seguir a Jesús y unirse a su misión, aún sabiendo lo que le costaría? Yo creo personalmente que la respuesta se encuentra en una carta antigua escrita por el apóstol Juan a un grupo de iglesias locales, quienes ya estaban comenzando a experimentar todos estos horrores. Tú y yo conocemos esta carta como la carta de Apocalipsis. Y en ese libro, estos primeros cristianos veían algo que les daba la valentía para vivir en la misión de Jesús sin transigir a pesar del miedo real y las distracciones persuasivas. Y muchos no cristianos, como algunos de ustedes que están con nosotros esta mañana, encontraban algo tan atractivo que empezaban a seguir a Jesús y a su misión a pesar del tremendo costo. Si lo que se encuentra en esa carta era capaz de hacer esto por ellos, ¿no? A pesar de todo con lo que se enfrentaban, estoy seguro que puede hacer lo mismo por ti en medio de los obstáculos que te confrontan a ti. Las mismas cosas que se describen en esa carta que empoderaban a los primeros cristianos para superar el miedo y las distracciones de la vida, para vivir en misión sin transigencia, pueden hacer lo mismo por ti y por mí. Obviamente, pues ¿cuánto tiempo tengo? Obviamente no podemos examinar todo el libro en media hora, entonces, pero no nos hace falta, ¿no? Si solo analizamos unos pocos versículos del primer capítulo, yo creo que podamos ver cara a cara, casi literalmente cara a cara, el secreto del audaz testimonio y la valiente conversión de los primeros cristianos. Y si permitimos, ¿no?, que los ojos de nuestros corazones vean lo que Juan vio en este capítulo, y que los oídos de nuestros corazones escuchen lo que Juan escuchó, estoy seguro de que nosotros también encontraremos lo que necesitamos para seguir adelante, testificando a Cristo, viviendo en su misión sin transigencia, sin importar lo que trate de distraernos. Esto es lo que Juan describe y escribe en Apocalipsis 1. Vamos a leer el versículo 12 hasta el 16 para empezar. Juan describe lo que vio. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba,
y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce a rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. El secreto de la vida misional de los primeros cristianos y de la muy poco probable conversión de los no cristianos tempranos se presenta aquí en esta visión que Juan describe. ¿Y qué es lo que Juan ve? Pues Juan ve al mismo Jesús que le llamó a dejar su negocio de pesca para seguirle, ¿no? El mismo Jesús con el que viajaba, comía, reía y de quien aprendía por 3 años. El mismo Jesús que él vio morir la muerte de un criminal. Pero esta vez Juan ve al mismo Jesús como jamás lo había visto antes. Y por eso Juan solo puede describir lo que ve, pues empleando imágenes, ¿no? Muchas de ellas del Antiguo Testamento. Me conoces muy bien ya, gracias. Vamos a examinar cada una de las imágenes, no solo para ver lo que Juan vio, sino también para sentir, ¿no?, lo que Juan sintió. Y la primera imagen que Juan describe está en el versículo 13. Aquí vemos que Jesús está vestido con prendas sacerdotales, recordándonos que Jesús nos representa ante Dios, como uno de nosotros nos representa ante de Dios, como el que ofreció el sacrificio una vez para siempre por nuestros pecados, para que pudiéramos tener acceso a Dios, y como el que continuamente ora por nosotros a la mano derecha del mismo Dios. Sabrán, por supuesto, que Jesús frecuentemente es visto en la Biblia en su trono. Pero aquí no. En lugar de estar en su trono, Jesús está caminando. Y está caminando en medio de 7 candelabros. Más tarde, en el mismo capítulo, Jesús explica que estos 7 candelabros representan las 7 iglesias locales que van a recibir esta carta. Y el número 7, ya sabemos esto, ¿no?, nos dice que estas 7 iglesias que van a recibir esta carta representan todas las iglesias de todos los continentes, de toda la historia. Entonces, ¿dónde está Jesús cuando Juan lo ve? ¿Dónde está nuestro sacerdote? Está en medio de su iglesia. Está en medio de su pueblo. Y esto es deslumbrante, porque si conoces el libro de Apocalipsis, ya sabes que en el próximo capítulo Jesús va a tener un mensaje personal para estas 7 iglesias. Y 5 de las 7 tienen problemas gravísimos, ¿no? Viven con miedo, están tentados a transigir, ¿no?, su fe y lo que Jesús nos enseñó. No obstante, Jesús está ahí, caminando en medio de ellas, las iglesias imperfectas, las iglesias que están abandonando la misión que Jesús les dio. Jesús está en medio de ellos, Jesús está en medio de nosotros. Claro, les va a confrontar, ¿no? Nos va a confrontar, pero va a confrontarnos a nosotros y a ellas como uno que está en medio de nosotros, incluso cuando estamos tentados a transigir o abandonar nuestra misión por las distracciones de la vida o el miedo. La segunda imagen que se encuentra está aquí en el versículo 14. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve.
esta imagen inmediatamente nos recuerda de la visión del profeta Daniel, en la que vio el que llamó el venerable anciano, ¿no? El gobernante poderoso y eterno que hará justicia en toda la tierra. Esta imagen nos está señalando a la de Daniel, esa imagen famosa de Daniel, y diciéndonos que Jesús no solo es nuestro sacerdote humano, sino también es nuestro Dios, nuestro Señor divino. Él, Jesús, el que Juan ve, es el Dios que siempre ha gobernado y siempre va a gobernar sobre el universo entero, ¿no? Es el sacerdote humano, es el Señor divino a la vez. Además, ¿no?, su cabellera que lucía como la lana blanca simboliza su pureza moral absoluta. No hay ni siquiera el menor indicio de mancha, de corrupción o imperfección, ni en los afectos, los hechos, los pensamientos, nada de Jesús. Él es totalmente, perfectamente puro. Lo siguiente que Juan describe es que los ojos de Jesús resplandecían como llama de fuego. Jesús mira a su iglesia con esta visión penetrante, ¿no? Esta visión penetrante nos revela que Jesús ve todo. Él ve las partes más profundas, más oscuras de tu alma y de la mía. Él ve los secretos de tu corazón que ni siquiera tú conoces. Él ve todo con estos ojos de fuego, ¿no? Jesús ve también tu sufrimiento. Jesús ve también tu dolor. Jesús ve también tu miedo. Jesús ve también las distracciones de tu vida que te preocupan. La segunda cosa que esta misma visión de sus ojos nos revela es que no solo ve todo, sino también Jesús va a juzgar todo. De hecho, es precisamente porque Jesús es el único que ve todo con exactitud, que Jesús también es el único que puede juzgar todo con exactitud. Y lo hará. Y puede que los primeros cristianos se sintieran impotentes, ¿no?, mientras sufrían injusticia tras injusticia. Pero esta visión les recordó tanto que Jesús los veía en su sufrimiento, como que Jesús haría justicia por ellos. Aun si su cultura, aun si su gobierno no la hicieran, Jesús lo haría. Y Jesús va a hacer lo mismo por ti. La próxima imagen que Juan dibuja es que sus pies parecían bronce a rojo vivo en un horno. Esto nos enseña que Jesús se para en una base firme y inamovible. Él, Jesús y su reino no se oxidarán, ¿no? Él y su reino no se doblarán, y Él y su reino no serán derrocados jamás. El hecho de que sus pies sean como bronce al rojo vivo en un horno nos dice algo más. Nos dice que también Jesús mismo conoce las llamas del sufrimiento personal e íntimamente, y las ha aguantado. Las mismas llamas de sufrimiento que tú, pero aún peor. Él las conoce personal e íntimamente. Jesús acompañaba a los primeros cristianos en su sufrimiento. Jesús nos acompaña en el nuestro. Jesús, según esta imagen, entra al horno ardiente con nosotros, y su base firme no será consumida.
Después, Juan dice, su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. No sé si alguna vez te has puesto detrás o debajo de una cascada e intentado hablar, pero si lo haces, ¿te das cuenta lo increíblemente pequeño que eres? Estás asombrado del sonido, del poder, la hermosura total del agua corriendo. Y Juan nos dice que la voz de Jesús es así, abrumadoramente poderosa e irresistiblemente hermosa. Nadie habla como Jesús. Él tiene una voz que no te atrevas a ignorar. En el versículo 16 hay más. Juan ve que Jesús tiene 7 estrellas, ¿no?, en su mano derecha. Luego, en el mismo libro, Jesús explica que estas 7 estrellas simbolizan los ángeles de las 7 iglesias. Y como antes, el número 7 nos dice que estos representan todas las iglesias de toda la historia, incluyendo la nuestra. Y en su mano derecha, de poder infinito, Jesús sostiene a las estrellas, a las iglesias, a su pueblo. En su mano derecha de preservación, Jesús se aferra a los suyos. Para los primeros cristianos, parecía que todo estaba fuera de control. Pero Jesús quería que vieran que estaban aún en la palma de su mano. Tal vez tú estás en una etapa de tu vida en la cual todo parece estar fuera de control. Jesús quiere que veas que Él tiene a ti, que Él tiene a todos tus miedos y todas tus preocupaciones en su mano poderosa de protección invencible y preservación íntima. Entonces, Juan se da cuenta de que de su boca, dice, salía una aguda espada de 2 filos. Las palabras de nuestro Señor, obviamente, son perforadores, ¿no? Son poderosas. Sus palabras, como una espada, cortan para destruir la oposición. Dime, ¿cuál es la palabra? Opposition. Eso, no puedo pronunciar la palabra, gracias. Esta palabra de la iglesia cortan para purificar su iglesia al quitar nuestra inmundancia, ¿no? Sus palabras dividen lo bueno de lo malo, la verdad de las mentiras. Sus palabras ejecutan juicio en el nombre de su pueblo y contra sus enemigos. Y sus palabras conviertan a los que parecen más lejos de Él. Soy un testigo de eso y me imagino que hay varios testigos de eso aquí esta mañana, esta tarde. Y estas palabras que cortan, estas palabras que conviertan, hacen todo esto a través de nosotros. Cuando repetimos las palabras del Señor, su espada se convierte en la nuestra. Finalmente, Juan mira la cara de Jesús y dice que su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Considera conmigo, ¿qué tan brillante es eso? Tú y yo ahora mismo estamos a como 93 millones de millas del sol. Y aún así, no podemos mirar a su brillo sin perder nuestra visión. A 93 millones de millas,
No podemos mirar su brillo sin perder nuestra visión. No podemos soportar su calor sin quemar nuestra carne. Y más que nadie yo, ¿no? Soy tan blanco que hasta la luz de mi iPhone me quema la piel. Hablo en serio. Soy white chocolate. Y Juan dice que el mero rostro de Jesús irradia aún más. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hiciéramos que nuestros vecinos pudieran ver un reflejo de ello en nosotros? Todo eso es lo que Juan vio. Y podrás imaginar lo que ver esto te haría. Y eso es exactamente lo que le hizo a Juan. Veremos el 17 al 18. Dice, al verlo, todo esto que acabamos de revisar, al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Recuerda, Juan era el compañero más íntimo de Jesús. Más íntimo de Jesús en su vida. Fue Juan quien se recostó al lado de Jesús en la última cena. Fue Juan quien se paró al lado de la madre de Jesús y lo vio morir después de que todos los demás lo habían abandonado. Fue Juan quien vio al Jesús resucitado con sus propios ojos y vio a su compañero Tomás meter los dedos en las cicatrices de su mano. Fue Juan que vio a todo eso, y Juan, el amigo, el compañero más íntimo de Jesús, jamás había visto a este Jesús. Jamás lo había visto así. Y cuando por fin Juan lo ve así, Juan cae a sus pies como muerto. ¿Qué otra respuesta podríamos dar al Dios hombre cuya voz hace que todo nuestro cuerpo tiembla como el sonido del estruendo de una catarata, ¿no? El Dios hombre cuya lengua es una espada de dos filos, cuyos ojos penetran hasta la parte más profunda de tu alma. ¿Qué otra respuesta podríamos dar al Dios hombre quien es perfectamente puro? Y tú y yo no. Que tiene a todos y todo en la palma de su mano derecha poderoso y cuyo rostro brilla con más resplandor que el mismo sol. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Cuál otra respuesta podríamos dar? ¿Quién se atrevería a pararse en la presencia de este Dios hombre? ¿Quién podría verlo a Él y escucharlo a Él y no caerse como muerto a sus pies? La respuesta de Juan es la única respuesta razonable después de haber visto a Él como realmente es. Es la única respuesta normal. Pero la respuesta de Jesús es todo menos normal. En lugar de aniquilar a Juan en todo su pecado y impureza con la espada de su boca,
Jesús toca a Juan con su mano poderosa y protectora y le dice, no tengas miedo. ¿Puedes conmigo? ¿Puedes imaginar eso? ¿Sabes, Jesús, lo que acabo de ver? ¿Sabes lo impuro, pecador e imperfecto que soy? ¿Cómo que no tengas miedo? ¿Cómo puedo estar otra cosa, no? Que aterrorizado. Jesús provee la respuesta en el versículo 17. Yo soy el primero y el último. Él es el eterno. No ha existido ni un momentito en el que Jesús no ha sido y nunca existirá, ni un momentito en el que Jesús no va a existir, en el que Él no será. Como el eterno. No hay nada, no hay nadie que lo pueda extinguir o vencer. Jesús el primero, Jesús el último, está comprometido con Juan y con el bien de Juan. Además, como el primero y el último, todo lo que llega a existir ha llegado a existir por Él, ¿no? Y todo está yendo hacia su final en Él. En otras palabras, nada es sin propósito. Sin importar lo difícil que puede ser verlo. Y nada, nunca jamás, está fuera de su control. Si Jesús es el primero y el último, el principio y el fin, el autor y el consumador, todo lo que Juan está experimentando en el medio y todo lo que tú y yo estamos experimentando en el medio tiene un propósito y, más importante, está al fin y al cabo bajo el control del mismo Jesús que le dijo, no tengas miedo. En el versículo 18, Jesús agrega algo más. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Jesús, el Dios eterno, ¿no? El principio y el fin, el mismo Jesús, piénsalo bien, es increíble, voluntariamente permitió que lo sumergieran a Él en la misma muerte que amenaza a sus seguidores. Y 3 días después escapó de sus garras, ¿no? En nombre de sus seguidores. Así como se levanta delante de Juan, Jesús se levanta victorioso sobre la muerte. El enemigo más aterrador de todos los enemigos. Y es por eso que es por eso que Jesús es capaz de decir lo que está por decir. ¿Y qué dice? Dice en el mismo versículo, tengo las llaves de la muerte, tengo las llaves del infierno. El imperio romano que estaba persiguiendo a Juan y a sus compañeros cristianos no tenía las llaves de la muerte, no tenía las llaves del infierno. Jesús las tenía y Jesús las tiene. Las cosas que te dan miedo a ti, las cosas que te distraen de tu misión, estas cosas no tienen las llaves de la muerte, estas cosas no tienen las llaves del infierno. Jesús las tiene y Jesús las tendrá para siempre. Esto significa que si nosotros también estamos sumergidos en la oscuridad, que sí puede pasar, Jesús nos sacará tal como Él salió de ella.
es esta visión es algo que cambió el mundo. Y puede que estés pensando, bueno, White Chocolate, sí, todo lo que dice sobre Jesús, pues es genial. Pero este es el domingo de alcance local, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con la misión de Jesús? ¿Qué tiene que ver todo eso con vivir una vida misional? Todo. Fue por esta visión y lo que Jesús le dijo a Juan, que Juan no tenía que temer, ¿no? Fue por esta visión y porque Jesús le dijo a Juan que Juan no tenía que temer, que Juan no tenía que transigir su fe a pesar de todo lo horrible que le estaba pasando a él y a sus hermanos. Él podía vivir una misión, una vida misional, aún sabiendo lo que le costaría, y le costaría casi todo. ¿Por qué? Pues porque Juan sabía que era amado y aceptado por el primero y el último. Amado y aceptado por el que vive, amado y aceptado por el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Estaba amado y aceptado por aquel que tiene las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Y esta misma visión que Juan escribió aquí para sus compañeros y para nosotros 2000 años después, fue esta misma visión, fue la causa de la conversión de los primeros cristianos, fue la causa de la valentía de los primeros cristianos, de su disponibilidad y su capacidad de enfrentar todo sin abandonar la misión, sin transigir su fe. Y está escrita aquí en Apocalipsis, para que al ver a Jesús como realmente es, tú y yo también podemos saber que estamos amados y aceptados por el mismo Jesús que acabamos de ver en esta página. De la misma forma en que este Dios hombre, cuyo rostro brilla con más resplandor que el mismo sol, cuya voz te hace temblar como una cascada, cuya lengua corta como una espada de dos filos, quien es más puro que el nieve, más blanca, quien mira fijamente a las partes más profundas y oscuras de tu alma con sus ojos de fuego. De la misma forma en que este Dios hombre puso su mano en el hombro de Juan y le dijo, no tengas miedo. El mismo Dios hombre. El mismo Dios hombre extiende su mano derecha de poder, su mano derecha de preservación. Y si eres uno de sus seguidores, ahora mismo este mismo Dios hombre te toca a ti y te dice, mi hijo, mi hija, no tengas miedo. Y si no tienes que tener miedo de Él, si no tienes que tener miedo del primero y el último, ¿no? Si no tienes que tener miedo del que vive, si no tienes que tener miedo de Él que tiene las llaves del infierno, las llaves de la muerte, no tienes que tener miedo de nada ni de nadie, nunca. Incluso de las cosas que te tientan a no hablar de Jesús, o a no demandar justicia, o no vivir en misión en tu eterno diario. Tú puedes ser audaz en cualquier situación porque estás acompañado
por aquel que volvió su rostro hacia Jerusalén y fue a la cruz para cargar toda la ira de Dios por tu pecado en tu lugar, incluso tu pecado y el mío, ¿no? De haber abandonado la misión que Él nos ha dado. Puedes aguantar cualquier rechazo porque Jesús aguantó el juicio tanto de los hombres como de Dios mismo en tu lugar, para que tú jamás tuvieras que temer ningún juicio, ninguno. Puedes vivir en misión sin miedo porque estás acompañado por aquel que ya venció todos los enemigos que te pueden dañar, el pecado, ¿no? La muerte y Satanás, al no solo morir, sino al morir por ti. Al no solo resucitar, lo que es asombroso, sino resucitar por ti, para que algún día tú también pudieras resucitar. Si el miedo es un obstáculo para que vivas una vida misional, Jesús ya ha hecho todo para quitarlo. La otra cosa revelada en esta misma visión es que no hay nada, pero nada más glorioso que Él. Ni tu vida, ni tu pareja, ni tu matrimonio, ni tus hijos, ni tu reputación, ni tu trabajo, ni tus estudios, ni tu cuenta bancaria, ni el sexo, ni el romance, ni el entretenimiento, ni la comodidad, ni la iglesia, ni siquiera la obra del ministerio. No hay nada más glorioso que Él. Si ves a Jesús como Jesús se presenta en esta visión, todas las distracciones de la vida, y hay muchas, las que tienden a distraerte de la vida misional, se vuelven insignificantes a la luz de su rostro que brilla como el sol. Y esto es justamente lo que le pasó a los no cristianos del primer siglo, que eligieran a seguir a Jesús a pesar de todas las presiones culturales y amenazas gubernamentales. Al ver esta visión de Jesús, vieron que no hay nada más glorioso que Él, que no hay ninguna causa, que no hay ninguna persona, que no hay ningún líder, que no hay ninguna búsqueda más digna de sus vidas. Entonces ellos también rindieron sus vidas ante Él. El miedo y las distracciones ya no tienen el poder de impedir tu vida misional. Si has visto a este Jesús con los ojos de fe, si has visto su gloria y si has sentido el toque de su mano derecha y has escuchado sus palabras diciéndote, no tengas miedo, ya tienes todo lo que necesitas para vivir una vida misional aquí, hoy, mañana y por toda tu vida. Hagámoslo. Oremos. Dios, qué misericordia. Gracias por darnos esta visión de tu Hijo perfecto. Oramos porque nos ayudes a ver a Jesús como realmente es en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdanos a verlo como Él se presenta en esta visión. Ayúdanos a escuchar su voz diciéndonos, no tengas miedo. Y ayúdanos, Dios, de alguna forma a reflejar esta imagen de este Jesús a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros,
que en un año, cuando este fin vuelve y nosotros nos reunimos para celebrar y hablar del alcance local, te pido que podamos compartir por lo menos una historia de alguien que vio a este Jesús en o a través de nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.